Bueno, en la primera parte de la clase entonces sobre la obra de Fraser y sobre este texto en particular de la redistribución al reconocimiento, habíamos dejado planteado cuál es el objetivo general de la obra de Fraser o de este texto en particular, pero que se proyecta a buena parte de su producción teórica, que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo pensar o cómo lograr un criterio normativo que permita resolver de modo simultáneo los problemas por redistribución y los problemas por reconocimiento, los problemas más asociados a la distribución de las riquezas y de los bienes y los problemas asociados a alguna dificultad, algún reconocimiento fallido, algún menosprecio de ciertas identidades. En este texto en particular, esa formulación aparece como cómo lograr una teoría crítica del reconocimiento, es decir, cómo dar con una teoría del reconocimiento que sea a su vez compatible o armónica con algunas demandas y soluciones en términos de redistribución de bienes o de riquezas. En este texto en particular, digamos, en todo el texto, la preocupación va a estar más puesta en el foco de cómo pensar políticas de reconocimiento que se acompañen o acompañadas o que no atenten o que no dañen la redistribución, ¿sí? En otros textos el enfoque es el contrario, pero igual están como los dos puntos más o menos reordenados en ese sentido. Fraser lo que va a plantear a modo de presentación y a modo de distinciones analíticas, esto se lo ubico en el texto, entre la página 27 del texto y la página 34, ¿sí? 34 del texto. Lo que ustedes van a identificar son una serie de distinciones analíticas que Fraser después se va a encargar de problematizar o de complejizar. Ella lo que dice es lo siguiente, ¿no? Digamos, si uno hace como una distinción analítica, ¿sí? Una distinción que es al mero hecho de hacer análisis y que entre comillas en la realidad esto se da de modo más complejo, ella lo que dice es, bueno, en general las políticas vinculadas o las demandas vinculadas a la redistribución ponen el foco en un aspecto que es el de las injusticias económicas, el de las injusticias materiales, y presentan remedios y presentan teorías normativas para resolver esos problemas en el plano estrictamente económico, ¿no? Entonces dice, bueno, acá tenemos una serie de denuncias sobre la desigualdad que impera en el plano económico y tenemos una serie de formulaciones teóricas que tratan de resolverlas. Dentro de esas formulaciones teóricas, obviamente, está la obra de Marx y de sus continuadores, que lo que proponen es que para, de alguna manera, resolver la diferencia o las desigualdades y la explotación en el plano material, el remedio es la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y con ella la supresión de todos los antagonismos que genera esa propiedad privada de los medios de producción. Pero después también la filosofía política liberal, sobre todo en la obra de Rawls. Dworkin tiene algún texto también en ese sentido, para nombrar un autor que trabajamos y para nombrar a alguien más contemporáneo como Amartya Sen. También, digamos, el liberalismo en los últimos, yo diría, 30, 40 años ha comenzado a prestar atención en algunas cuestiones vinculadas a la redistribución de bienes. Entonces, lo que ella dice es, el foco está puesto en las injusticias en el plano material o económico. Las políticas para resolverlas están puestas en cómo reordenar esa economía para lograr una mejor redistribución. Y en general, dice Fraser, quienes han llevado adelante históricamente estos reclamos son clases. ¿Sí? La clase obrera, el proletariado, esta clase que Marx decía, bueno, es la única clase que en el capitalismo no tiene nada para perder y por eso va a ser la clase revolucionaria, son los que llevan adelante este tipo de reclamos. Y lo que dice es, analíticamente, las demandas por reconocimiento tienen otro campo, que es el campo no de la economía, sino de la cultura o los símbolos, que lo que generan es que determinadas identidades sean menospreciadas como tales, ¿sí? Las identidades gays, las identidades lesbianas, las identidades transgénero, las identidades de ciertos colores de piel, de acuerdo a los lugares donde estemos.
Entonces, ella lo que dice es, bueno, acá el campo de disputa es un campo distinto, no es el campo de la economía, es el campo de la cultura. Y como dicen en alguna otra versión de este texto, los grupos que llevan adelante este tipo de demandas no son grupos de alguna manera identificados con la clase, es decir, con la posición que ocupan en determinado modo de producción, sino que están más vinculados a los modelos de estatus weberianos o a compartir ciertas identidades. ¿Sí? Para poner un ejemplo muy sencillo, en los lugares donde todavía no se ha permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, es muy posible que los reclamos porque exista la posibilidad de casarse sean desarrolladas por varones gays y mujeres lesbianas de distintas clases sociales. ¿Sí? Entonces, lo que dice Fraser es, el campo de disputa es un campo un poco más simbólico, no es un campo económico, los actores y actoras que llevan adelante estas demandas no son las clases, sino que son grupos más vinculados a la noción de estatus weberiana, y los autores y autoras, digamos, hay dos autores clásicos sobre el tema del reconocimiento hacia la segunda parte del siglo XX, uno es Charles Taylor, un texto que se llama La lucha por el reconocimiento, y otros son los trabajos de Axel Honneth. En ese sentido, quizás uno para recomendar, que es posterior a este texto, pero que es muy interesante, es La sociedad del menosprecio, donde claramente, digamos, los remedios que se ponen para mejorar este tipo de situación, para resolver el menosprecio que tienen algunas identidades en algunas comunidades, no tiene que ver con un reordenamiento en los planos económicos, sino que tienen que ver con el reconocimiento de esas identidades que por alguna razón han sido históricamente menospreciadas. ¿Sí? Entonces, esta primera distinción analítica que Fraser presenta tiene que ver con eso, con plantear como si fueran dos series de polos a donde están dirigidas las demandas por reconocimiento, ¿sí? Uno al plano de la economía, otro al plano de la cultura, con identificar dos elencos de medidas o de teorías normativas para resolver esos problemas, algunos vinculados a la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, otras como las de John Rawls o la de Amartya Sen y su teoría de las necesidades, que lo que buscan de alguna manera es, sin abolir la propiedad privada de los medios de producción, reordenar la redistribución de bienes de primera necesidad, de bienes primarios, en función de alguna teoría normativa de la justicia, y mostrar que quienes históricamente las organizaciones que históricamente han presentado demandas por este tipo de injusticias, demandas por redistribución, han sido las clases sociales, ¿sí? Han sido aquellas clases que en el proceso productivo están en un lugar de cierta explotación, que insisto, como dice Marx en algún texto, son las clases históricamente llamadas a la revolución, porque son las clases que en el capitalismo actual no tienen nada para perder. Mientras tanto, del otro polo, digamos, de la vereda de enfrente, dice Fraser, lo que tenemos no son clases, sino que son grupos más vinculados al estatus, no son injusticias en el campo económico, sino que son injusticias en el campo cultural, y finalmente, dice Fraser, no nos encontramos con teorías que pretenden resolver la matriz económica de la sociedad, sino que pretenden modificar, trastocar las lógicas de cómo se reconocen determinadas identidades y cómo se menosprecian otras en un momento determinado, sin que por ello sea necesario recomponer o retomar algunas u otras lógicas de la economía. Ahora, una vez que Fraser hace esta separación, que insisto es analítica, lo que ella dice es, bueno, esto que se presenta así como de modo tan antitético, tan separado, si uno revisa algunas luchas en particular y algunas organizaciones en particular, vamos a ver que lo que estamos en presencia son en lo que en este texto aparecen como grupos bivalentes y en otros textos aparecen como grupos bidimensionalmente subordinados. ¿Sí? Digamos, hasta acá parecía, ¿sí? Insisto, parecía que bueno, las luchas de las clases
trabajadoras eran luchas solamente por la redistribución y la lucha de organizaciones vinculadas a la identidad eran luchas solamente por el reconocimiento de la diferencia. Ahora, Fraser lo que dice es, si uno hace una mirada un poco más, digamos, más precisa de cómo se configuran estas luchas en la actualidad, lo que va a encontrar es algo sensiblemente distinto. No está tan presente en este texto, pero está más presente en las reformulaciones que están en este texto, tal como les mencionaba en la primera parte de este video. Fraser lo que dice es que en general todos los grupos sufren injusticias por redistribución y sufren injusticias por reconocimiento. ¿Sí? No es que hay grupos que sufren injusticias por redistribución por un lado y otros que sufren injusticias por reconocimiento, sino que, como decía antes, los grupos están bidimensionalmente subordinados o, como lo llama en este texto, los grupos son grupos bivalentes, sufren las dos injusticias al mismo tiempo. Y acá ella pone dos ejemplos, uno es el ejemplo de las mujeres y otro es el de las razas. Me detengo en el primero para no abundar demasiado en los ejemplos y detenerme más en la parte conceptual. Uno podría decir que, digamos, algunos reclamos por cómo es, de las mujeres son estrictamente reclamos de redistribución, ¿no? Uno podría decir que la separación entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, la separación entre trabajo productivo y lo que se llama ahora tareas de cuidado, un lenguaje no tan propio de los 90 cuando está escrito este trabajo, o por lo menos no tan en la gramática de Fraser. Y por el otro lado, la separación entre ciertos trabajos ejecutivos, en general mantenidos por los hombres o los varones, y cierto trabajo vinculado a las tareas rosas, ¿sí? De mantenimiento o de maestranza, más vinculados a las mujeres, son demandas, en algún sentido, demandas por una mejor redistribución, ¿sí? Digamos, queremos ganar lo mismo quienes trabajamos en tareas de maestranza que quienes trabajan en tareas ejecutivas, y en general quienes trabajan en materias de maestranza o en trabajos de maestranza son mujeres y quienes trabajan en cargos ejecutivos son varones, o también queremos una retribución de un trabajo históricamente no retribuido como son las tareas de cuidado, ¿sí? Las tareas de cuidado de los niños, de los ancianos y demás. Entonces ahí lo que uno podría decir es, bueno, esta es una demanda típicamente para mejorar la redistribución de la riqueza, porque lo que estamos pidiendo es que un trabajo que no es remunerado comience a ser remunerado de alguna manera, y que la remuneración entre un trabajo ejecutivo y un trabajo de maestranza tengan más o menos salarios parecidos. Ahora, Fraser lo que dice es, esto no está absolutamente desligado de las demandas por reconocimiento que históricamente han desarrollado las mujeres en el plano laboral. O sea, lo que Fraser dice es que si uno revisa este tipo de luchas, lo que ve es que las injusticias por redistribución y las injusticias por reconocimiento están en los grupos que efectivamente existen y no en esas estipulaciones de tipos ideales o estas distinciones analíticas entre clase e identidad se dan al mismo tiempo, ¿sí? Por eso dice Fraser al final de la página 30, lejos de ocupar dos esferas separadas herméticamente, la injusticia económica y la injusticia cultural se encuentran habitualmente implicadas, hasta el punto de reforzarse dialécticamente la una a la otra. Las normas culturales, que tienen un sesgo de injusticia en contra de alguien, están institucionalizadas en el Estado y en la economía. Simultáneamente, las desventajas económicas impiden la participación igualitaria en la creación de la cultura, en las esferas públicas y en la vida cotidiana, ¿sí? Es decir, el gran aporte teórico que trata de mostrar Fraser a la luz de estos grupos bivalentes o de estas comunidades bivalentes es que lo que se da, entre comillas, en la realidad no son las caracterizaciones de estos grupos ideales o de estos tipos ideales
en donde la clase solamente demanda redistribución, los grupos vinculados al estatus demandan solamente reconocimiento, sino que los grupos están bidimensionalmente subordinados. Las mujeres, que es uno de los ejemplos entonces, reitero, que pone Fraser, sufren injusticias por redistribución, sufren injusticias por reconocimiento, y esas dos injusticias están mutuamente entrelazadas. ¿Sí? Uno podría pensar que en la diferencia de salarios entre los trabajos rosas históricamente ocupados por mujeres y los trabajos ejecutivos hay una injusticia por redistribución, por la enorme brecha salarial que existe, pero además uno podría decir que hay una gran diferencia en términos de cómo se reconoce la importancia, entre comillas, de las tareas ejecutivas y las tareas de maestranza, y que esto puede ser en parte consecuencia de esa gran brecha económica que existe, y a su vez esa diferencia de reconocimiento puede explicar, al menos parcialmente, esa diferencia entre salarios. ¿Sí? Entonces, para cerrar este segundo bloque y nuevamente no hacer el video tan extenso, Fraser lo que hace es esto, comienza con una presentación que supuestamente separa, muestra como oposición las demandas por reconocimiento y las demandas por redistribución, muestra que los grupos que las llevan adelante en principio están distanciados, pero rápidamente lo que dice es, bueno, esta separación analítica que yo acabo de hacer es una separación que es eso, es analítica. Si uno ve, entre comillas, la realidad, lo que encuentra son otras cosas. Encuentra que todos los grupos están bidimensionalmente subordinados y que ambos sufren injusticias por redistribución e injusticias por reconocimiento. ¿Sí? Con esto quiero que nos quedemos para pasar a la tercera parte de la clase.